¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. Buenas, ¿cómo están? Arrancamos con otro episodio desde el aula. ¿Cómo está Luciana? Buenas tardes a todas y a todos. Y hoy tenemos un episodio que está bastante a la orden del día, el debate educativo nacional. Es algo igual un debate que es medio cíclico, que es el de la alfabetización. Y hoy en día está nuevamente en debate si el método que se aplica más o menos a lo largo y ancho del país hace varios años, que es el método conocido como la psicogénesis, es el responsable básicamente de todos los males del país. Y bueno, como hace un tiempo tuvimos un episodio con Andrés Riesnik y él ahora está como en representación de lo que sería el comeback, la vuelta del otro método, el método más antiguo, quizá con el que aprendieron nuestras madres y nuestros padres, que se llama conciencia fonológica. Así que en este debate hoy trajimos a Ana María Kaufman, una licenciada en Ciencias de la Educación, investigadora en Didáctica de la Lectura y la Escritura, y bueno, referente también, ¿no?, de mucha trayectoria en este tema. Así que, ¿cómo estás, Ana María? Bien. Ana, dijimos que decirle que Ana María le decía a su mamá cuando se enojaba. Okay. Ana, hay que decir. No, me puedes decir de las dos formas, pero también puedes decir que soy miembro del Comité Consultivo de la Red Latinoamericana de Alfabetización, de la que depende la Red Argentina de Alfabetización. Perfecto. Y que van a hacer ahora un evento pronto, ¿nos decías? El 1 y el 2 de noviembre en Tandil se relanza la Red Argentina. Bien. Perfecto. Para mí la primera cuestión para arrancar sería un poco ver, vos trabajaste con Emilia Ferreiro y digamos... 8 años. ¿Qué fue lo novedoso que aportaron sus investigaciones, que aportó la psicogénesis a lo que sería la enseñanza de la lectura y la escritura? Bueno, está buena la pregunta, pero la vamos a desglosar. Dale. Emilia Ferreiro era psicóloga. Y los estudios de ella son psicogenéticos, es decir, lo que ella se propuso fue tratar de entender cómo procesaban los niños ese objeto cultural que es la escritura. Entonces, cuando dicen el método psicogenético, no va. Sí. Porque en realidad... La tifiaste ya luego en la presentación. No, pero se dice, está bien que lo haya dicho. No, que cuando los que dicen que no va, eso claro, va a decir. dicen que no la psicogénesis va. El asunto es este. Emilia no hizo investigación didáctica. O sea, todos los que la maldicen y le echan la culpa de todo están equivocados. Lo que pasa es que sus investigaciones dieron mucha luz para poder entender de qué manera dialogar con esos niños para ayudarlos a avanzar en sus aprendizajes. O sea, vos decís que ella hizo unas investigaciones en psicología que después fueron tomadas por otros y otras para la didáctica de la alfabetización. En general más otras y otras. Claro. Somos las que nos ocupamos. Otras y otras, muy bien, sí. Digamos, tengo varias colegas que han trabajado muchísimo. Voy a mencionar muy poquitas, pero bueno, Delia Lerner es importante que la mencione porque justamente fue de todo este colectivo de gente que estábamos en educación, fue la que logró sistematizar mucho más las situaciones de aula, es decir, sistematizar lo que nosotros ya veníamos haciendo. Pero ella dijo, esto va con esto, esto va con esto, esto va acá. Claro. Y ella fue la primera que, por ejemplo, postuló las 4 situaciones didácticas fundamentales, que son fundamentales en la alfabetización de los niños. Y que esto sería el aporte, lo novedoso. El aporte, no, pero no de Emilia. No. Vamos del con método de Delia, alfabetización. Con Delia. Sí. El asunto es este, lo novedoso en realidad es lo que empezamos a hacer. Bien. Lo importante es cómo Delia, desde lo didáctico, sistematizó las situaciones y también las distintas modalidades que utilizamos. Ahora voy a explicar.
Las 4 situaciones didácticas fundamentales por las cuales los niños se alfabetizan son: el niño lee a través del maestro, el niño lee por sí mismo, el niño escribe a través del maestro, el niño escribe por sí mismo. En el diseño anterior, ahí decía, el niño escucha leer al maestro, el niño escribe. El niño escucha leer al maestro, el niño lee por sí mismo. Anterior nos referimos antes, o sea, antes de la década del 80, por ahí. Antes de que sí. Sí, a la conciencia fonológica. No, no. porque ella dice lo que aportó en su momento las investigaciones psicogenéticas. No, esto es del 2006. Estamos hablando Ok. No. En el diseño que trabajó Delia Lerner, las situaciones fueron mencionadas de esta otra manera. Si Claro, el niño escucha leer al maestro, el niño lee por sí mismo, el niño dicta un texto al maestro, el niño escribe por sí mismo. Y a mí me parece que es importante llamar a las cosas, como decía un nene que interrogamos en una investigación hace muchos años, y él estaba en un momento en que consideraba que todos los carteles decían el nombre de lo que era. Si acá había una escritura, decía abanico. Abanico, sí o sí. Y sí o sí, ¿no? Que Emilia llamó hipótesis del nombre, es decir, que son los nombres. Y él tenía... Fue una investigación longitudinal que luego no se publicó en su totalidad, pero donde vimos... Esto fue en México. Yo estuve 7 años allí y Emilia dirigía desde Ginebra esa investigación. Y allí nosotros estuvimos viendo niños de clase media y niños que vivían en una villa miseria, y tomamos 5 niños de 3 años, 5 de 4 y 5 de 5, de una muestra y de la otra. Uh-huh. Y con los niños de la villa duplicamos la muestra de 5, porque tomamos 5 que habían ido al jardín y 5 que no habían ido al jardín. Okay. Si les interesan, los resultados son fuertes. Además los podemos publicar después. Son fuertes porque es así. Lo mismo que pasaba con los niños de la clase media, pasaban con los niños de clase baja, pero con un desfasaje cronológico de 2 años. Lo que estos decían a los 3, aquellos lo decían a los 5. Lo que estos decían a los 4, aquellos decían 6, bastante, salvo alguno que no, pero en general. Y eso tiene mucho que ver con cuestiones que ahora se están planteando. Bueno, una de las cuestiones que estoy dispersándome. No, pero está genial. No. Es interesante. Estamos atentamente escuchando. No, sí, pero... lo que quería plantear era que había un nene que era de 3 años de clase media y lo entrevistábamos en su casa, y él tenía una gasolinera, una estación de servicio, que tenía un cartelito que decía, qué sé yo, baño, otro que decía distintas cosas. Entonces yo le pregunté qué decía en ese cartel, me dijo gasolinera. Y le digo, ¿y en este otro? Gasolinera. ¿Y en este otro? Gasolinera. Y me mira como diciendo, ¿por qué me estás preguntando? Y me dice, porque las letras dicen lo que las cosas son. Entonces eso es hipótesis del nombre. Bueno, volviendo a lo nuestro, como está bueno que las cosas se llamen como son. A mí, eso sí, yo incidí en que la denomináramos de otra manera, las 4 situaciones didácticas fundamentales. ¿Por qué? Porque si yo digo el niño escucha leer al maestro, ahí no estoy aportando mucho, porque todo el mundo sabe que es importante que los maestros les lean mucho a los chicos y qué sé yo qué, y eso se ha hecho siempre, en mayor o menor medida, dependiendo de cuán lector sea el maestro también. Claro. En cambio, si yo digo que el niño escucha leer al maestro, el que está leyendo es el maestro, y el niño está escuchando. Y cuando nosotros hablamos de esa situación como situación didáctica fundamental, estamos planteando desde otro paradigma de la concepción de lectura, que en realidad el que está leyendo es el niño. A través de... A través del maestro. Claro. Porque el maestro ya conoce el texto cuando lo está leyendo. Generalmente uno elige para leer a otros cosas que ya
conoce. En cambio, el que estaba en ese momento aplicando estrategias lectoras, tratando de entender qué es lo que dice, cómo sigue la historia, relacionando cosas que están para relacionar, dejando de lado lo que considera accesorio y quedándose con lo esencial, es decir, aplicando estrategias lectoras, es el niño. Entonces, es muy bueno que los maestros esto lo entiendan bien y entiendan que el chico está leyendo en las dos situaciones. Cuando trata de leer por sí mismo, que nosotros tenemos que crear condiciones cuando son muy chiquitos para que puedan hacerlo, y cuando lee a través del maestro. Entonces, a ver, si entiendo bien, digamos, hay como una concepción de la lectura que tiene mucho más que ver con interpretar el significado y la comprensión que con la técnica de decodificar, de transformar las letras en palabras. Entendiste perfectamente. Esa es la esencia. Entendiste perfectamente, sí, claro que sí. Entonces, y lo mismo pasa con lo que se llamaba dictar al maestro o decir que el chico escribe a través del maestro, porque cuando se da la situación esa, los chicos van diciéndole al maestro qué poner. Y el maestro presta su mano y su conocimiento del sistema de escritura, pero pone lo que los chicos dicen, luego lo lee para que ellos puedan revisar y corregir. Y los que en realidad están elaborando ese texto son los chicos. Ahora pienso, mientras charlamos, porque... Tengo que decir algo antes de que se me vaya. Entonces, lo que sí que también es bueno que los maestros tengan claro es que en las situaciones de escritura y de lectura a través del maestro, el niño está trabajando con el lenguaje escrito, no con el sistema de escritura. El maestro se está haciendo cargo del sistema de escritura para que los niños se concentren en interpretar el sentido o en cómo escribir un texto para que quede cohesivo y coherente. Y es el maestro el que está. En cambio, cuando escribe y lee por sí mismo, tiene que hacerse cargo también del sistema de escritura y básicamente del sistema de escritura. Claro, mi pregunta iba a eso porque justamente pensaba, bueno, en un momento hay que dar ese paso. O sea, yo entiendo que la lectura y la escritura no es solo decodificar, pero hay una parte que es decodificar. Sí, claro. El asunto es no son sucesivas las situaciones, son simultáneas y se articulan unas con otras. El maestro, cuando trabaja con los chicos, va articulando esas situaciones y sabiendo por qué estoy trabajando esta y por qué estoy trabajando aquella otra. Y el tema de la decodificación que vos planteás, sí, pero como dijo otra colega, Mirta Castedo, bueno, tendría que nombrar a todas en realidad. Que son nadie se va a ofender, ¿por qué no? Mirta Castedo, Claudia Molinari, hay muchas más. Mirta Torres, que ahora es directora de primaria en la provincia, que es un colectivo grande, que trabajamos mucho en esto durante muchos años. Yo quisiera que tengan claro que las investigaciones en las que yo participé con Emilia Ferreiro empezaron en 1974 y yo trabajé con ella hasta el 82, en México después, ¿no? Y en el 82, simultáneamente, Miriam Nemirovsky en España, Delia Lerner en Venezuela y yo en México, hicimos las primeras experiencias didácticas. Estoy hablando de hace... 42 años. Sí, 82, dijiste 42 años. Sí, exactamente, porque es mi edad, así que no la puedo pifiar. Sí. Soy del 82, bueno, así que... Y en todos estos años hemos sistematizado mucho las situaciones. Voy porque cuando dicen, no es un método, ¿no? O la pedagogía de la espera. Sí. La pedagogía de la espera, nosotros esperamos si el niño construye, yo me si aprende, si no aprende, no aprende. Y además, bueno, aprenderá a su tiempo y el otro al suyo. Eso es falso. Eso es lo que ahora se llama fake news. Es fake news. Es muy fake news porque trabajamos muchísimo, justamente trabajamos a partir de dónde está ese chico y a esta altura ya sabemos cómo intervenir para ayudarlos a avanzar cuando se quedan atrancados en alguna de esas modalidades.
Ahora, otro que sí también es, no les enseñan el sonido de las letras. El problema es el gran problema. Sí, yo sé que es ese. Por eso es que ahora se dice que va a enseñar la M, la P, la T, la K. Yo lo que quiero que quede claro es que las vocales, los fonemas, no son sonidos. Los fonemas son sonidos ideales, a los que solo acceden los que trabajan con los que están vinculados con la escritura. Porque si yo digo la M, esa no existe. Esa letra con la A forma ma. Pero vos, si yo digo mamá, y vos ese mamá lo grabás y lo pasás lo más lento que quieras, lo más lento que quieras, lo más lento que quieras, nunca te va a sonar la M. Nunca te va a sonar. Porque más, para que suene, le estamos agregando, cuando ya llegamos a fonetizar, le estamos agregando una vocal neutra. M, Claro. P, Le estamos agregando una vocal neutra para que suenen. Entonces, en realidad, no es enseñarle, no es algo tan sencillo. Le enseño las letras y sus sonidos. El chico llega a entender los fonemas a partir de pasar por distintos momentos. En ese recorrido que investigó Ferreiro, bueno, primero el chico no sabe que nuestro sistema tiene relación con la sonoridad. Sí, tiene hipótesis acerca de qué cantidad de letras tiene que haber para que diga algo, qué variedad entre esas letras tiene que haber para que diga algo, etc. Pero no lo relaciona con la sonoridad. Cuando comienza a relacionar con la sonoridad, ay, el maestro respira. Ahora también sabemos cómo intervenir para que lleguen allí. Y el primer recorte que hacen es silábico. Entonces, y te dicen, ¿cuál es la pa? ¿Cuál es la co? Claro. ¿Cuál no es la mi? El P solo, sino el No, pa, pe, ¿cuál pi, es la po, ma? pu. ¿Cuál es la ma? Y ahí también tuvimos mucho tiempo de no saber cómo contestar. Ahora sabemos un montón. Pero bueno, lo que vos decías recién, ¿no? Enseñó la P, la M, la K. Eso por ahí le puede servir a alguno que esté ya muy cerca, que haya pasado por el momento silábico y que esté muy cerca de poder entenderlo. A otros no les sirve para nada, porque no saben de qué estás hablando. A mí me da un poquito de... Yo trato de sonreír, me da una rabia terrible. Cuando escucho que nosotros estamos en la pedagogía de la espera. Y yo creo que el que enseña lo mismo a todos y al mismo tiempo, tiene a un montón que están esperando. Sí, o los que están más adelantados esperando que el resto llegue, y los que están más atrasados esperando llegar. Y bueno, y finalmente, después de un tiempo, como el chico por ahí sigue por su cuenta nadando, llega a entender qué decía la maestra cuando decía la M con la A, ma, y la P con la A, pa. Entonces, yo creo que se trata de acercar la enseñanza a los aprendizajes y no esperar que los aprendizajes se acerquen a la enseñanza. Hay algo que tal vez no fue tan difundido, pero es así. Nosotros tenemos ahora primero y segundo como una unidad pedagógica. Sí. Si ustedes quieren preguntar, pregunten. Yo, No. Yo tengo una pregunta, pero termina esta idea. Termino esta idea. Sí. Entonces, ¿cuál era la idea? De la unidad pedagógica. La unidad pedagógica de primero Perfecto. y segundo, que ahora también pasó a la secundaria eso. La misma lógica. La misma lógica. Primero y segundo, en primaria, lo que yo te decía antes de la investigación que hicimos en México, los chicos entran a primero en niveles muy diferentes de aproximación al sistema de escritura. Algunos muy cerca de la alfabeticidad y otros muy lejos. Entonces, pretender que todos en un año lleguen a lo mismo no es tan factible, qué sé yo. Cuando yo era chica, hace muchas décadas,
había primero inferior, primero superior, segundo, tercero y llegaba hasta sexto. Eran 7 años, Sí. pero había inferior y había superior. Y eso era maravilloso, porque muchos nos alfabetizábamos en primero inferior. Y la maestra de primero superior sabía que la mayoría iban a llegar alfabetizados, pero que había unos cuantos que todavía no y que tenía que trabajar con ellos. No sé por qué ahora están tan enojados con la unidad pedagógica como que es una cosa, un invento. retroceso. Como que es un Claro. invento. No, si eso ya existía cuando yo era Claro. chica, que era inferior y superior, ¿no? Yo tengo ¿Querés? varias cosas para decir, pero si querés. No, yo primero. Dale. Yo canté primero. No, es que algo que iba a decir en la presentación y por supuesto me olvidé, que es esto de que evidentemente los resultados de lectura y escritura son malos en Argentina. Lo que vemos nosotros, que estamos leyendo bastante sobre otros países también, y justo incluso el episodio anterior lo tuvimos con un amigo que es docente en Suecia, también en Suecia, que sea el ideal nórdico de la O zaraza. Finlandia. Claro, hay problemas con la lectocomprensión, pero bueno, acá está. O sea, la pregunta es: ¿de dónde sale o en qué se basa esta idea de que el problema o el único problema sería esta forma de enseñar y no la anterior? Sabiendo, y esto digo para que no lo digas, porque además es algo que dijimos por ahí un montón de veces nosotros que somos más de secundaria y de superior, el hecho de que cuando se hace obligatoria la secundaria, entra un universo de niños y niñas o de adolescentes a la secundaria que antes no iba, que es imposible saber cuánto sabían o cuánto comprendían en un texto del secundario, ¿no? Porque es esta idea de antes todos sabían salían de la primaria sabiendo leer, escribir y comprender un texto. Bueno, no sabemos. No sabemos. No sabemos porque a la secundaria llegaba un porcentaje ínfimo. Pero al margen de eso, digo, teniendo eso en claro, me parece, nosotros y nuestros oyentes, espero que también a esta altura lo tengan claro, sí vemos que es real. Sí. Que hay un... Ahora, Pero para mí, es digamos, real, para concretizar la pregunta es sí. ¿cuál es el balance, ¿no? Que vos sacás? Porque vos hablabas recién del 82. Claro. Pasaron 42 años, nos dijo recién Luciana, y sin duda los resultados no son buenos hoy de la alfabetización argentina. Entonces, ¿a qué le atribuís vos ese fracaso, si queremos llamarlo así, o esas dificultades? Yo creo que va más allá de las paredes de la escuela. Si nadie lee y nadie escribe. La mayor parte de la gente no lee y no escribe. Y los chicos tampoco. Y los chicos están todo el tiempo ni hablar de los grandes. Bueno, pero un poco se escribe ahí también, en el tiki-tiki. Se escribe, pero no se produce un texto, digamos, se escribe, es otra escritura, que es bueno manejarla para comunicarse. Pero de ahí a que después me digas que puede entrar a la secundaria y escribir un buen texto de Sí, algún ¿cuáles área, eran las condiciones o lo que geográficas sea, de Egipto? por qué sé yo? ejemplo, ¿no? Y que lo puedas escribir de manera coherente, sí, va bien escrito, qué sé yo cuánto. Para eso muchos chicos ni siquiera tienen un vocabulario amplio como para poder hacerlo, porque no leen mucho. Y entonces la escuela ahora está tratando de que lean lo más posible dentro de la escuela y que escriban dentro de la escuela. Entonces, yo creo que ese tema excede los márgenes de la escuela. Pero aparte, yo creo que también hay una campaña que dice que los chicos no comprenden lo que leen. Momento. Y los medios se hicieron muy Totalmente. Incisivos. Y O sea, hay hay muchas algo de cierto fundaciones hay, y hay obviamente, muchas- pero... Bueno, pero por ejemplo, yo el otro día me reía porque estaba viendo por televisión que hablaban de las pruebas de aprender y decían que por ejemplo, no recuerdo exacto el número, pero era, suponte, que un 64% tenía un nivel aceptable Sí. y que en matemática el 50 y pico por ciento. Sí, menos creo que era. Menos. Pero algo así. Entonces el periodista leyó que el 64% no tenía un nivel aceptable. Estaba la O placa. sea, el que no tenía un nivel aceptable era el periodista, Estaba la digamos. placa detrás de su cabeza. Yo la miré 2 veces y dije, además yo conocía el dato, pero dije, y él leyó que no, y después entonces
después cuando sacaron esa placa y pusieron la de matemática, está claro que leyó mal. Y porque él dijo, bueno, la mitad de los chicos fracasan en matemáticas y más que eso en lengua. Y no era menos que eso en lengua. Era Es más alto, el dato es peor en matemáticas que en lengua. Era menos en lengua, pero él lo dijo porque se le metió ya tenía la idea previa. Prejuicio, claro, de que los chicos no entienden lo que leen, y ahora se hace mucho ruido con eso, ¿no? Bueno, y ayer hubo un evento de CETERA en el que habló Mirta Castedo y le pedí que me pasara todos los datos porque se tomó el trabajo de analizar cuántos periódicos dicen tal cosa, sobre este tema. Sobre este tema, claro. Y no es tan así. Y además en la prueba no hay datos. En la prueba aprender. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que se trabaja más dentro de una perspectiva constructivista que dentro de la otra postura, tenían mejores resultados que en provincias como Mendoza, por ejemplo, donde hace muchos años ya que se está trabajando desde la otra perspectiva. Y eso no importa. Claro, a ver, claramente hay una campaña... perdón, miento, Ciudad de Buenos Aires tenía mejores resultados que Mendoza, y Ciudad de Buenos Aires tiene una perspectiva constructivista. Cambia el diseño este año. Claro. Por eso, hay toda una campaña que en parte, nosotros tiene como objetivo desresponsabilizar a los responsables justamente de la destrucción de la educación, la pobreza, o sea, porque por un lado tenemos el 65% de los niños bajo la línea de pobreza. Entonces ahí uno podría decir, bueno, método A, método B, pero quizá el problema que no aprende es que tiene hambre, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado tenemos todo el tema de lo que nosotros llamamos la proletarización de la docencia, que trabajar 2 o hasta 3 cargos, que obviamente hace que tengas muchas peores condiciones, claro, para preparar tus clases, para analizar lo que vos decías. Bueno, Juan está un poquito mejor, entonces Pepito está un poquito, ¿no? Todo ese análisis que uno en el aula a veces no lo puede hacer, lo puede detectar. A veces no, nunca se puede hacer en el aula. Claro, bueno, o sea, uno en el aula toma... La planificación, exacto, la reflexión y todo eso es fuera del aula. En el aula estás... Bueno, entonces, o sea, claramente está esta campaña, pero bueno, igual está lo que te había preguntado antes a vos, Juan, del balance. ¿Cuál es el balance? Digo, más allá de, teniendo en cuenta todas estas cosas, teniendo en cuenta la utilización política que se quiere hacer de culpar de todos los problemas educativos a un método para, además, sacarse ellos la culpa, digamos. El balance del aporte y una cosa que nosotros en uno de los primeros episodios que tuvimos desde el aula invitamos a Gabriel Lugo, que él trabaja como alfabetizador, y él un poco lo que nos decía era que, porque lo que se presenta es, antes se hacía esto, lo de no sé qué, la conciencia fonológica, eso se tiró a la basura y ahora lo que vos decías, ¿no? Ahora se espera a los chicos, como que el docente está ahí tirado esperando. Y bueno, lo que nos decía Gabriel un poco es que primero que el método constructivista no es que tira por la borda todo lo otro, y que lo que termina pasando en las aulas era medio un poco de las dos cosas. Totalmente. ¿No? Totalmente, no te quepa duda. Lo cual demostraría que echarle la culpa al método no... No, es que el maestro asimila como puede también, como sabe, como puede, y sí, cada uno da su versión para enseñar, ¿no? Ahora, el tema de que el chico se tome su tiempo, no va, es decir, yo creo que hace 20 años que, no sé si 20, ya los... Más o menos, no importa. Bueno, 10 años que estoy publicando, no me acuerdo de qué año es, pero bueno, tiene más de 10 años, 15 años, que justamente saber cuáles son los pasos que recorre un chico me permite a mí tener expectativas mínimas de logro. Es decir, si un chico entra a primer grado sin relacionar la escritura con la sonoridad,
lo mínimo que yo tengo que conseguir a fin de año es que las relacione y que las relacione de manera sistemática, aunque sea silábica, pero con las letras correspondientes. Sí. Y si un chico entra de manera silábica, tiene que terminar el año con escritura alfabética, y de esa manera está claro que ningún chico puede terminar segundo grado sin tener escritura alfabética. Y si pasa eso es porque el chico es un chico o dos, tiene muchos problemas o la maestra se durmió. Porque de verdad, interviniendo, trabajando con los chicos, nosotros aspiramos, y ahora hay mucho interés en el nivel inicial, y a mí me parece bien importante. Claro, pero ahí se dijeron muchas mentiras también, ¿eh? Yo, una amiga mía que es maestra inicial, ella además es psicopedagoga, con este nuevo... Bueno, ahora en el jardín o en inicial, bueno, en el jardín como dice la gente, ¿no? Ahora en inicial se va a empezar a hacer trabajo de lengua y matemática. Y ella Pero indignada pero ¿sabés cuál? porque ya se hace eso. Bueno, Por supuesto que se hace. Se hace, pero lo que van a hacer ahora, yo lo vi hoy. Es una hoja donde el chico hace esto por la psicomotricidad. Ahora volvió a aparecer la psicomotricidad. Esto, los cuadernillos de aprestamiento que existieron toda la vida, ahora vienen desde las neurociencias, desde la psicomotricidad. Ya golpeé 2 veces. No pasa Entonces, nada. taca, y después N, cursiva, N. Sí, eso es lo que... Eso no es lengua. O sea, yo no sé si eso está bien o mal. No tengo el conocimiento para decir que eso está bien o que eso está mal. No está pero bien, no está eso no es lengua y matemática. Y ellos lo plantean como una cosa que como que no se diera nada de alfabetización o de matemática en jardín. Y me decía, todas mis amigas, mis conocidas de inicial, estamos por ir a prender fuego a algo porque se plantea esa idea de que inicial... Sí. Aplauden, cortan goma Eva y cuentan cuentos nada tiempo más. se dijo que inicial era para jugar y socializarse. Claro. Y que en cambio los aprendizajes eran una pelea. Pero hace rato que eso, hace rato que no es así. No va. Claro. Hace rato que no va. Lucía, ten en cuenta que... No, para mí una pregunta interesante que me surge en todo esto es, ¿a qué atribuís estos bandazos? ¿No? Porque, digamos, yo pensaba en un momento, cuando vos hablabas de, las investigaciones que empezaron en los 70, 80, eso en un momento tuvo un carácter casi dominante, ¿no? En las ciencias de la educación, en la formación docente, digamos, lo que ustedes aportaron. Entonces, para mí es importante primero entender por qué pasó eso, por qué esas ideas se volvieron en un momento dominantes y por qué ahora hay una reacción a eso y aparecen otras ideas que pretenden ser dominantes. O vuelven ideas viejas. O vuelven ideas, pero con otro impronta. Sí. ¿Tenés vos una explicación personal para eso? Mira, lo que yo creo es que cuando aparecieron estas investigaciones, lo que resultaba apasionante era descubrir qué inteligentes que son los chicos. Que son seres pensantes. Claro, que no son una tabula rasa. No, que de repente ven letreros y ahí hay un letrero y resulta que, y tratan de entender qué es eso, para qué sirve, cómo está constituido, y comienzan a formular hipótesis acerca de qué son esas marcas, y que esas marcas, lo que decíamos antes, ¿no? Que para que diga algo una sola no va, 2 más o menos, mejor 3, tienen que ser distintas, para que diga cosas distintas también tienen que ser distintas. Es decir, como si vos le permitís que ponga su pensamiento en la hoja, es fascinante, chicos muy chicos y de todos los niveles que van procesando la escritura de manera tan inteligente y van avanzando en esos aprendizajes para aproximarse cada vez más a lo que de verdad es el objeto que quieren entender. Entonces esas son aproximaciones sucesivas interesantísimas. Y yo creo que eso impactó mucho, ¿no? Porque hasta ese momento no se sabía qué pensaba el chico sobre la escritura, se sabía que tenía que aprender las letras y los sonidos y los que tenía que unir. Y nadie me pudo explicar nunca a mí por qué un chico que dice la M con la A, ma, la M con la A, ma, y vos le preguntás, ¿y qué dice? Te mira.
¿Puedo contar una anécdota? Sí, claro. Por supuesto. Es paradigmática, es interesante. Cuando yo me fui a México, en el año 76, yo era psicopedagoga. Y hacía solo 2 años que estaba trabajando con Emilia, y antes que eso, para mí Piaget siempre en la facultad había sido el señor de los estadios, nunca había sabido que me podía aportar cosas para entender la construcción del conocimiento. Y a mí, yo estaba separada de mi marido, vivía con un hijo chico, y había una chica que trabajaba en mi casa, que era muy inteligente, muy. Y bueno, cuando yo me fui, dejé de verla. Y cuando volví, 7 años después, no supe nada de ella, hasta que 5 años después, digamos, haría por lo menos 12 años que no sabíamos nada la una de la otra, me buscó. Y entonces me dice, ¿sabe qué? Yo tengo un hijo que está en primero ahora. Tenía otros mayores que habían andado bien, pero este parece que no. Entonces me dice, Maxi no está aprendiendo a leer bien, no está aprendiendo a leer y escribir, está terminando primero. Y me dijeron en la escuela que necesitaba ir a ver una psicopedagoga. ¿Usted lo puede ver? Y le digo, a ver, espera un poquito. ¿Cómo escribe Maxi? ¿Qué hace Maxi? Entonces ella me dice, bueno, él cuando, por ejemplo, tiene la palabra tomate, y él dice, la T con la O, la M con la A, ma, la T con la E, T, y no sabe qué dice. Y cuando escribe, no escucha las letras. Por ejemplo, mariposa, le digo, ¿cómo lo escribe? Pone A, I, O, A. Y no escucha la M, no escucha la P, no escucha la S. Y pone solo las vocales. Las vocales. Entonces le dije, mira, entonces lo gracioso es que en un momento ella comentó en la escuela que tenía una psicopedagoga que era yo, y en la escuela le dijeron, pero son palabras Su mayores. eminencia. Mirá, escuchá qué eminencia. Escuchá. Entonces dice, porque cuando empezó el año, la maestra nos dijo que el chico tenía que construir y que yo no le dijera nada, y que él solito iba a construir. Y ahora estamos en octubre y me llaman para decirme que Maxi no construyó. Yo me quedé mandando. Y entonces me dice que Maxi no construyó. Entonces le dije, mira, no lo traigas a Maxi, vení vos. Yo acababa de sacar los primeros multicuadernos y todo eso. Le dije, vení vos un día que puedas. Estuvimos 2 horas. Le di los libros para que tenían un montón de actividades para que Maxi pudiera avanzar. Porque le habían dicho que en febrero le iban a tomar un examen y que si no leía y escribía bien, iba a repetir. No había unidad pedagógica. No, primer grado, claro. Entonces iba a repetir. Entonces yo le dije, mira, trabajá vos con él. Léele esto, sé aquello. No hagas como vos me dijiste que le dabas la palabra tomate y le decías, no. Vos le escribís tomate y entonces le decís, mira, acá este es el nombre de una verdura que usamos en la ensalada. ¿Qué te parece? ¿Será lechuga, será zanahoria o será tomate? Y ahí entonces él tiene que mirar y ya teniendo esa información va a empezar a leer, tomando algunas pistas, tomando algunas pistas y pensando acá, ¿podrá decir zanahoria? ¿Podrá decir lechuga? No, tomate. Entonces cuando termino de explicarle todo, donde también estábamos hablando de estrategias lectoras desde muy chicos y todo lo demás, se queda mirándome así y me dice, a mí ya me parecía que usted no podía ser tan tonta. Usted siempre fue inteligente. ¿Por qué de repente iba a ser ¿Qué de repente me decían estas cosas? Lo más grave de esto es que un periodista de Clarín me entrevistó y yo le expliqué todo. Él no grabó, anotaba. Y después en el artículo salió que yo había hablado de los niveles, hablaba de niveles de escritura del niño y todo, y después ponía la reconocida investigadora hizo luego algunos comentarios sobre el conocido método del tomate.
método del tomate. Conocido, además. No sé cómo me gastaron a mí mis colegas. Ana, tenías el método. El método del tomate. No lo compartiste. Método del tomate. Yo- Que eso cuando dicen, sabe las letras pero no las puede unir. No es eso, es que no le propusieron situaciones en las que él fuera desarrollando estrategias lectoras antes de leer convencionalmente, para llegar a leer convencionalmente, perdón. No, está genial. No nos queda mucho tiempo, me parece, pero te digo lo que me pasa a mí con todo esto, para que me das tu opinión. O sea, yo te escucho y me da la impresión de que, y vos decías algo de, bueno, lo que impactó mucho estas investigaciones era fascinante ver que los chicos pensaban, que eran hipótesis. Hay algo que es mucho más lindo. Es mucho más lindo pensar que el chico, por lo menos para nosotros que tenemos una mirada para nuestros valores, digamos, de la vida, que el chico va a elaborar sus hipótesis, construir, ir construyendo, dándole sentido al lenguaje, a la escritura, que pensar que yo tengo que golpear la mesa y hacer op, a. No golpees. No tengo que golpear la mesa. Pero era acá sí. Entonces, eso no me cabe duda. Ahora, en un momento empiezo a pensar, ¿pero es mejor o es solo más lindo? ¿No corro el riesgo de estar cayendo en un espejito de color, digamos? De que efectivamente da la sensación de que es además uno se imagina el aula, ¿no? Y una cosa, incluso yo, algunas cosas más he leído y demás, y esto de buscar, siempre dice, no sé, Lugo que está acá, siempre nos comenta la idea de tratar de dar textos que sean interesantes y no cosas simplemente con las letras que los chicos saben entender. Sin duda es más lindo pensar en eso. Ahora, me queda esta duda. ¿Es solo más lindo o sabemos que funciona mejor? Porque hay algo de eso que para mí aparece en la crítica ahora, en esta nueva ola fonológica, que tiene que ver con eso, con, bueno, no es eficiente eso. Entonces, podía haber una idea linda, pero capaz que no funciona. Sí, o incluso cuando se los corre un poquito, lo que dicen es, bueno, sí, eso es lindo y funciona si están dadas una cantidad de condiciones básicas que hoy no tenemos. Entonces, bueno, quizás funciona para el niño de clase media, que en la casa por ahí se lee más, pero no funciona para otros niños. Y es justo al revés. Los niños de clase media van a alfabetizarse, hagas lo que hagas. Le va a gustar más o menos leer o escribir según cómo hayan sido sus primeros contactos con la lectura y con la escritura, pero se van a alfabetizar con unos palotes, con letras, con sílabas, con lo que quieras. Los que no, a mí me preocupa, lo que me preocupa es justamente lo contrario, que con esta modalidad van a ser los chicos pobres los que van a quedar Atrás. Porque, claro, sí. van a quedar atrás. Mira, yo me acuerdo cuando aprendimos todo esto, yo de repente dije, claro, todos los maestros siempre decían, los chicos después de las vacaciones de invierno hacen clic. Hacen clic. Hacen clic, ¿qué quería decir? Que la mayoría había llegado a julio y recién ahí había entendido que el sistema era alfabético. Entonces, cuando se presentaban las letras de a poquitas, primero la M, después la P, después la L, después la S, después la D, se presentaban todas esas en medio año. Y después de las vacaciones de invierno, la maestra metía todas las demás. ¿Por qué? Porque el chico ya había entendido que el sistema era alfabético y entonces no era una cuestión de letras, de que me enseñen más letras, menos letras. Las letras nosotros las tenemos en el abecedario, le decimos esas son todas y tenemos un montón de dispositivos como bancos de datos donde los chicos pueden ir a buscar información para ir escribiendo. Pero a mí me preocupa al revés, a mí me preocupa justamente, ellos dicen eso, que esto sirve para, pero Sí. no para. Y yo creo que es justo al revés. Y justo al revés porque generalmente los chicos de sectores más carenciados llegan en un nivel muy Más alejado. anterior, Sí. es decir, más alejado de lo que es el sistema de escritura. Entonces, Y el sistema el de la neoconciencia fonológica, vos decís que no los ayuda a acercarse. y no, si el chico, es decir, en la medida en que el que está enseñando no sabe lo que él está pensando, ¿cómo lo va a ayudar?
Claro, entiendo. Sí, y después a mí, o sea, Juan tenía esa duda, no, que quienes lo proponen, o sea, el tómalo como de quien viene a veces es importante. Es decir, quienes hoy, si ya terminamos, quienes hoy están planteando primero que son los responsables, son literalmente los que gobernaron y los que son responsables de la pobreza y de que todo lo demás esté peor. Y que ahora quieren venir con esta que parece una solución mágica. No solo mágica, sino como que todos éramos mágica. Unos idiotas. Sí, Mágica. es una solución mágica, pero además hace 40 años somos todos idiotas. ¿Cuánto dicen explícita y directa? ¿Directa a dónde? ¿A quién? Directo al corazón. No, yo tengo ya mucha experiencia de haber trabajado en sectores muy carenciados y de muchas colegas también, y ver cómo chicos que no se hubieran alfabetizado si no se los hubiera entendido y no se hubiera podido construir con ellos diálogos productivos. Claro. Diálogos es decir, nosotros hablamos mucho de intervención del maestro, ¿no? No solamente en términos de qué actividades plantea, sino intervención también. La intervención a veces puede consistir en dar información, pero otras veces consiste en incomodar. Consiste en, si un chico está muy atrancado con un nivel de escritura, yo tengo que incomodarlo. Y yo sé cómo incomodarlo para que él deje ese lugar y pase a otro. Graciela Montes tiene un texto en el que plantea algo que tiene que ver con esto. Y ella dice, la incomodidad es un buen punto de partida, porque obliga a cambiar de posición. Bueno, es un buen cierre. Es un buen cierre y obviamente te vamos a pedir algunos links y algunas cosas para poner en la descripción después del episodio para que quien esté más interesado o interesada en leer un poco más sobre esto pueda leerlo. Así que bueno, muchas gracias Ana y muchas gracias a todos y a todas. Nos estamos vemos viendo. la próxima. Chao.